Hola amigos y amigas del canal, hoy tenemos un nuevo review de esta motocicleta Benelli TRK 502X. Como es mi moto, yo les voy a contar la verdad de esta motocicleta. Si tú estás pensando en comprarte esta moto y no te han dicho las verdaderas cosas, sobre todo las cosas malas que tiene esta motocicleta, quédate porque hoy te vas a enterar. Tiene hartas cosas buenas, hartas cosas malas, la vamos a revisar por completo, así que después de la intro, comenzamos. Comenzamos con el review de la TRK 502X. Esta motocicleta la tengo hace más de un año, tiene 20.200 kilómetros aproximadamente y la vamos a revisar por completo. Hablemos del consumo de la moto. El fabricante nos dice que la moto nos da 20 kilómetros por litro. Puedo confirmarle que es así, la moto da 20 kilómetros por litro, siempre y cuando ustedes lleven la moto a una velocidad inferior a los 110 kilómetros por hora. Si ya pasamos los 110 km por hora, nos está dando entre 18 y 20. En ciudad también anda entre los 18 y los 20 km por litro. No es un consumo malo, tampoco es el mejor de los consumos, pero es lo que hay. El asiento es bien cómodo para circular tanto en ciudad como en carretera. Es un asiento blando, tiene un buen asiento, ya bastante esponjoso. El pasajero queda sobre el piloto, por lo tanto en largos viajes puede ir viendo lo que hay en la carretera y puede ser un poco menos aburrido. Yo sé que ustedes quieren ver cómo se ve uno sobre la motocicleta. Me voy a subir a la moto para que ustedes puedan ver y calculen. Yo mido 1,84 m y así quedó en la moto. En este momento estamos en un terreno de pendiente, así que no voy a levantar la moto porque nos costó bastante con Kevin ponerla en esta posición. Pero así se ve aproximadamente. Si ustedes miden 1,70 m, igual van a quedar cómodos en la moto. Yo he visto gente pequeña en esta motocicleta y sin problema pueden conducirla. Así que lo que sí debo decirle es que la moto es pesada. Al principio me costó bastante conducirla. Es una moto pesada, pero a lo largo que ustedes la vayan usando se hace más cómodo. Ahora, si la moto pierde su centro de gravedad, moto al piso. Eso tienen que tenerlo muy claro. Ahora, ¿cómo se ve la persona que va atrás? Tenemos la estribera o los posapiés bastante cómodos. Si se alcanza a ver o si el camarógrafo logra mostrar aquí un poquito, los posapiés son gruesos, por lo tanto son cómodos, ¿ya? Tanto para el piloto como la persona que va de pasajero. Como ustedes pueden ver, acá la persona va bastante cómodo y bastante alto, por lo tanto para viajes largos eso es súper bueno. Los espejos, una de las cosas, de las características que más me gusta de esta moto, tenemos un campo de visión amplio, ya los espejos son súper buenos. Tengo que reconocer que es una de las cosas que me gusta. Logramos ver, incluso si los regulamos ahí a gusto, hasta 2 pistas hasta el costado de nosotros, incluyendo la maleta. Con estos espejos puedo ver lo que tengo atrás. No todos los espejos nos dan esa ventaja, y esto sí. Hablemos de los neumáticos. Tenemos neumáticos Metzeler alemanes de buena calidad. Son neumáticos que tienen un buen agarre, son mixtos, se comportan bien en lluvia, en ripio y en pavimento. No tengo nada que decir de eso. Son neumáticos tubulares. A pesar de que yo al principio pensaba que esta motocicleta venía con neumáticos de cámara, pero la verdad no es así, son tubulares y se comportan excelente. Tenemos frenos con ABS, que eso es súper bueno y que frenan bastante bien. Mucha gente dice que los neumáticos de esta moto son esponjosos y que a veces les cuesta frenar. La verdad que tiene buenos frenos, tampoco son unos frenos fenomenales ni los mejores frenos del mundo, pero si los juntamos con los buenos neumáticos podemos detener la motocicleta perfectamente. Tenemos suspensiones invertidas que se comportan bien. He hecho topes, he caído en algunos hoyos y he hecho topes, pero han sido hoyos bastante grandes, la verdad. Pero si pasamos por una calle a lo mejor que esté un poco agujereada, la verdad que ni se siente. En la parte trasera tenemos un monochoc que es regulable. Eso también me gusta, que sea regulable tanto en carga y precarga. Tenemos regulación aparte acá también, que es para ablandar la suspensión a gusto. Eso también me agrada mucho de esta motocicleta. Otra de las cosas buenas que tiene es que tiene todo LED. Todas sus intermitentes son LED. La vamos a prender acá para mostrarles el potencial que tienen las LED, que de noche se ven excelentes, se ven muy bien, y en eso no tengo nada que reprocharle a la moto. La LED se ve excelente tanto adelante como atrás. ¿Qué es lo que no tenemos LED? Son las luces del centro. Ya las luces principales
son las únicas que son halógenas. La verdad a mí la iluminación LED no me gusta mucho, prefiero la halógena, me gusta más personalmente, pero sí siento que debería ser un poquitito más potente, le falta un poquito de potencia. En luces altas se comporta decente, está decente, no es malo, pero podría ser mejor. Hablemos también de la protección aerodinámica. Es buena, es alta, eso me gusta. No se pusieron amarrete en Benelli, por lo menos en ponerle parabrisas a comparación con otras motocicletas de buenas marcas que tienen un parabrisas bien bajo. En esta moto es un parabrisas que se agradece, sobre todo esta protección aerodinámica que tiene a los costados. También en esta moto tenemos para cargar el celular, que es súper útil. Tenemos aquí un puerto USB. Puede ser que este puerto USB a lo mejor lo hubieran puesto en un lugar a lo mejor más cercano al tablero, pero en el caso de lluvia más que nada, porque si llueve obviamente no voy a poder ocupar el USB porque no va a quedar tapado, a no ser que le inventemos ahí un sistema para que no le entre agüita. La tapa de esta moto no tiene bisagra. A mí personalmente no me molesta, hay gente que le molesta que no tenga bisagra, yo no me hago complicaciones con eso. En la parte del escape, si nuestro camarógrafo se acerca por acá, tenemos un escape amplio que la verdad tiene un sonido bastante rico. La moto me gusta, tira como una especie de petardo cuando uno desacelera y es un sonido grave, ronco, bastante ronco, que es muy rico. A ver, vamos a prender la motocicleta para que los amigos logren escuchar en su casa el sonido. No puedo prender la moto porque tengo la pata puesta. Otra cosa y otro dato que les voy a dar para que no se me vayan olvidando. Esta moto tiene sensor de pata de cabra. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos la moto en primera y tenemos la pata de cabra puesta, la moto no arranca. Otro sensor interesante que tiene, que cuando la moto se cae, se apaga sola. Muchos motociclistas se caen y corren, los amigos corren a apagar la moto. En este caso van a poder preocuparse del amigo que se cayó y no de la motocicleta. Y esos dos sensores son súper buenos. Vamos a poner el audio aquí para que logren escuchar. Y ahora vamos a prender la moto para que Kevin nos ilustre con el tubo de escape. Acá tenemos entonces el sonido de la moto, un sonido bastante agradable y el sonido es bastante ronco. Bueno, vamos a bloquear nuevamente la motocicleta para que podamos seguir con este review. ¿Qué más nos falta ver que les pueda interesar a ustedes en la casa? Esas son cosas, detalles que a mí me interesa mostrarles. Esta motocicleta no se calienta, la verdad, casi nada. Es refrigerada por líquido. Funciona bastante bien el refrigerante que tiene esta motocicleta y la verdad que ni se siente en las piernas. Algo que quiero contarles, que una de las características que más me gusta de esta motocicleta es el diseño. Donde ustedes vayan les van a preguntar si es una motocicleta de 1200 centímetros cúbicos. No, es de 500. El diseño italiano la verdad que funciona perfecto, nada que decir. Muy linda la moto y ahora vamos a revisar el tablero. Es bastante básico, la verdad. Tenemos las revoluciones análogas y tenemos otro tablero digital que es muy sencillo. Siento que tiene lo suficiente. Acá tenemos el combustible, al medio nos marca la velocidad. Arriba tenemos la temperatura. Algo que me gusta de esta moto, que hay motos que no lo tienen, es la hora. Me gusta que las motocicletas den la hora porque es útil para el día a día. Tenemos los trips para guardar aquí velocidades cuando ustedes quieran cargar combustible. Ahí está el kilometraje de la moto. 20.100 kilómetros tenemos. Tenemos las marchas, también marca las marchas. Acá al lado nos marca el ABS, también tiene otro sensor de temperatura, de aceite, nos marca los intermitentes. Tenemos el neutro, luces altas y luces bajas y el sensor de motor en caso de que tengamos algún problema. El maquillar, la verdad que la calidad de la moto es buena. No es de las mejores. Si ustedes tocan una moto, una Suzuki a lo mejor o se van a otra marca, la verdad que van a sentir un tacto diferente, pero no es un plástico malo para nada, es resistente y muy bueno. Tenemos unos botones extras que nos sirven para conectarle exploradoras o alguna luz intermitente que nosotros queramos ponerle a nuestra motocicleta. También tenemos luces hazard, que eso también es súper útil. Tenemos acá para partir la moto y el cortacorriente.
Eso tenemos en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos los intermitentes para cada costado. Tenemos la bocina. Atrás tenemos ahí los guiños, las lucecitas, luces altas, luces bajas. Delante le hablé un poco de los espejos. Otra cosa buena que tienen los espejos de esta moto que se me pasó es la altura. Generalmente ustedes con esta moto van a pasar por encima de los espejos de los vehículos y no van a tener ese problema que los van a pasar a llevar. Ahora pasamos a lo que todos ustedes estaban esperando. Lo bueno, lo que me gusta de esta moto y lo que realmente no me gusta y las cosas que ustedes no les cuentan de esta moto. Tienen que saber que esta es una moto hecha en China. Y como todos sabemos, muchas veces las cosas hechas en China no tienen la mejor calidad. Y esta moto lo refleja en algunas cosas y se las voy a contar. Pero primero vamos a lo positivo y les voy a contar las cosas buenas, lo que me gusta de esta motocicleta. Como ya le dije, el diseño es hermoso. Nada que decir, yo estoy cada día que me levanto y me subo a esta motocicleta, me enamoro de ella, me gusta mucho. La comodidad, otra de las cosas que me gusta harto de esta moto, a pesar de que en viajes largos igual uno tiene que parar a descansar. El sonido, como ya les dije, también es muy agradable. A pesar de acá no les mostré mucho el sonido, estamos en una zona un poco tranquila, no quiero meter exageradamente bulla con la motocicleta, pero tiene un sonido ronco que me gusta mucho. Otra cosa a destacar de esta motocicleta que me gusta es que viene con hartos accesorios. En el caso mío, que la compré el 2021, venía con las maletas, con los cubrepuños, venía con las defensas, venía con un cubrecárter, que más adelante les voy a contar el detalle de ese cubrecárter, qué tal, pero traía ese accesorio. Y aparte venía con los soportes para las maletas, que no todas las motos tampoco lo traen y son accesorios que hay que contar aparte. Está todo bien puesto, la iluminación también decente, sí, la iluminación delantera podríamos mejorarla un poco. Eso es lo que yo puedo destacar de las cosas buenas, juntando también la protección aerodinámica y varias cosas de calidad que tiene la moto, como les dije, que eran los neumáticos y otras cosas como el ABS y detallitos. Ahora vamos a las cosas malas. Aquí es donde yo me enojo y donde les voy a contar a ustedes todas las cosas y las cosas que realmente me enferman de esta motocicleta. Como les estaba diciendo, es una moto china y lamentablemente las motos chinas a veces también tienen fallas que son tontas, son fallas minúsculas a veces, pero que no deberían pasar y que si ustedes se van a marcas reconocidas muchas veces no van a pasar. La primera falla que tuve con esta moto fue en los intermitentes, que los intermitentes parpadeaban rápido, por más que cambiaba uno y otro. A veces parpadeaban bien, otras veces parpadeaban muy rápido y eso era bastante molesto. La llevé por la garantía, me la arreglaron, le cambiaron una pieza minúscula y problema solucionado. Otra cosa que tengo acá, si se acerca el camarógrafo por favor, para mostrarles a ustedes en la casa, miren la parte del asiento. Esto yo lo voy a arreglar ahora, la verdad no me sale tan caro, ya tengo la posibilidad de arreglarlo. Si ustedes se fijan, ahí se está rompiendo un poco el asiento. La moto tiene un poco más de un año, no he pasado a llevar con nada, ni con una hebilla del cinturón ni nada, simplemente con el uso se rompió. Digamos que a lo mejor la calidad de la cuerina que trae esto no es muy buena. Otra cosa que me pasó, que me indignó, mire señor camarógrafo por acá, y consejo también que les voy a dar para esta moto, esta parte del escape, ya, esta tapita que tiene acá, se alcanza a ver, tiene unos pernos. Mira, acércate para acá. Acá tenemos unos pernos. Esos pernos adentro tienen soldada una pieza. ¿Qué pasó con eso? Que se soldó la pieza y yo un día prendí la motocicleta y al acelerarla empezó a sonar adentro. Lo bueno es que la pieza quedó adentro, la pude soldar. No me salió tan caro, pero es un detalle, una cosa que uno no tendría por qué arreglarlo. Ese fue otro problema. Otra cosa que quiero destacar, que lo encontré bastante mezquino de parte de Benelli para esta moto, es el cubrecárter. Acérquese camarógrafo y mostrémosle el cubrecárter que yo le tengo a la moto. Miren, fíjense en este cubrecárter que yo le puse, que es bien grande, resistente, creo que son 2,5 milímetros, resistente, todo. El cubrecárter que traía esta motocicleta era una basura. De esa forma lo voy a describir. Era como un plato de té de este porte, más o menos. Ahí lo tengo, lo uso para tomar té de vez en cuando. Y tuve que comprarle un cubrecárter decente. O sea, si estamos hablando de una motocicleta que Benelli pretende venderla como para hacer un poquito de off-road tal vez, o sea, mínimo ponerle un cubrecárter decente. Así que bueno, yo le cambié ese cubrecárter, lo tuve que mandar a hacer. Otra cosa de las que no me gusta de Benelli es que en el tema de los accesorios, por lo menos acá en Chile, cuesta a veces encontrarlo. ¿A qué me refiero con accesorios? Separemos los de repuesto. Los repuestos de esta moto no van a tener problemas en las mantenciones, aceite, filtro de aceite, porque
se pueden usar de otras motocicletas. Y hay bastante, la verdad, para el tema de mantención de la moto. Pero si nosotros queremos irnos a las defensas, si queremos buscar un cubrecárter o algún accesorio, la verdad que se hace bastante complicado, sobre todo con la situación actual, que ya está un poco más normalizada, pero todavía... Miren, fíjense acá, yo perdí esta pieza del lado derecho, en la parte que va acá, el contrapeso derecho. No sé si me lo robaron, no sé si se me cayó por alguna razón, porque tenía un problema con un espejo. Tuve que soltarlo y se me perdió. Lo llevo perdido hace meses ya. Últimamente traté de ir a pedirlo y creo que va a llegar en las próximas semanas. Pero me ha costado un mundo encontrarlo. Yo sé que algo que quieren saber ustedes en la casa es el tema de los pernos. Muchos han hablado que a esta motocicleta se le caen los pernos y los bota de la nada y se quedan prácticamente sin moto en la mitad del camino. La verdad que no es así. Sí es cierto que cuando nos entregan la moto, cuando ustedes la saquen del concesionario o la usen periódicamente, apriétenle los pernos, porque las motocicletas con las vibraciones se les sueltan. Hay muchos pernos que no son de calidad y eso tengo que reconocerlo, y como consejo les voy a decir que cuando ustedes compren la motocicleta, cámbienle los pernos de las defensas, los pernos que tienen acá, las defensas en los dos lados. También le cambié los pernos que vienen en las cajas. Cuando saqué esta caja una vez para poder ajustarle un poco los pernos, la verdad que un perno se rompió, eran de pésima calidad. Bueno, se los cambié solamente por unos mejores y ahí ya no tuve absolutamente ningún problema. Los pernos que son del carenaje, la verdad que no van a tener mayor problema. Con un apriete periódico van a estar ahí, no se van a caer. Este perno, muchos tuvieron problemas con que se le había caído el perno de acá. Y bueno, presentó un problema para muchos. A mí no se me han caído, los pernos están firmes y ahí siguen. Otra cosa que quiero aclarar en el tema de las defensas, como algo positivo, muy positivo que tiene esta moto. De hecho, Kevin, que está grabando en este momento, es testigo que las defensas de esta moto es lo mejor que tiene. Esta moto, cuando se cae, ni siquiera les va a tocar prácticamente el manillar de la moto, ya el espejo ni se les va a doblar. ¿Por qué? Porque estas defensas son buenísimas. Esta defensa yo la rompí una vez, me caí en barro y se rompió la defensa, pero se rompió el perno que está acá. La defensa se torció un poco, pero a la moto, si ustedes fijan, de hecho fue este mismo costado, a la moto no le pasó absolutamente nada. Bien amigos, eso es lo que les puedo contar de esta Benelli TRK 502X. No es una moto mala, a pesar de que es una moto china, es una moto que la van a disfrutar, me ha dado mucha felicidad, me ha hecho viajar. Es una moto que me mantiene contento a pesar de todas las cosas que he tenido que pasar hasta el momento. Esperemos que en un futuro se comporte bien y no tenga mayores problemas. Así que suscríbanse al canal, si tienen alguna duda, cualquier duda que ustedes tengan, me las pueden dejar en los comentarios, se las voy a contestar una por una y nos vemos en un próximo capítulo.